Buenas tardes, este vídeo se titula La respuesta europea y como os imaginaréis es un vídeo en el que voy a comentar mi postura, mi opinión al respecto de lo que descubrimos ayer. Ayer ACODAP soltó otros de sus zambombazos. En este caso se descubrió que Pablo Ruz y Isabel, ¿cómo se llama la otra? Bueno, y otra fiscal anticorrupción europea, elegida por España para representar a la Fiscalía Anticorrupción Europea en España, tienen cuentas en paraísos fiscales. Esto es gravísimo porque nos hace sospechar que el resto de fiscales anticorrupción europeos delegados en España, como por ejemplo su presidenta María Concepción Sabadell Carnicero, pueden tener también cuentas en paraísos fiscales. Y esto explicaría por qué nos paran todas las denuncias que ponemos en la Fiscalía Anticorrupción Europea. Cabe recordar de que tanto ACODAP como yo mismo hemos presentado denuncias por distintos motivos. Un momento. Que el gato que quería saludar. Increíble. Hemos presentado denuncias por distintos motivos y para denunciar la corrupción, ¿no? Y en todo caso, ¿por qué las hemos presentado a la Fiscalía Anticorrupción Europea? Porque es la fiscalía encargada en Europa de investigar los casos de corrupción según la Directiva Comunitaria Europea 2019/1937 en defensa de los denunciantes de corrupción. Eso explicaría por qué no se está haciendo nada desde Europa, ¿verdad? Es gravísimo este asunto, no solo porque me afecte a mí en este caso, porque como bien sabéis interpuse una denuncia contra Correos y Telégrafos, mi empresa, por represalias y de todo tipo durante los 2 últimos años y medio. Pero como la Unión Europea no ha hecho nada y me han anulado la baja, mañana tengo que volver a mi puesto de trabajo. Y ya veremos lo que pasa. No porque yo vaya a hacer nada, porque yo me voy a limitar a realizar mi trabajo, sino a ver cómo me recibe la empresa. ¿Me entendéis, no? Por dónde voy. En el caso de ACODAP es todavía más grave porque, como bien sabéis o recordaréis, el juez Presencia hace un mes o unas semanas denunció a un montón de personajes por tener cuentas en paraísos fiscales y lo hizo ante la Fiscalía Anticorrupción Europea y no pasó nada. Entre otros personajes denunció al juez Gadea, que es el que le está buscando la ruina a él y a otros denunciantes de corrupción, como todos los denunciantes de corrupción que ya conocéis del expediente Royuela, padre e hijo Alberto Royuela y Santi Royuela, Martínez Grasa, ¿cómo se llama ahora? El compañero Álvaro Arteaga y incluso alguno más. Pero bueno, los fundamentales son estos, más el juez Presencia. ¿Esto qué quiere decir? Que el juez Gadea está prevaricando y se lo están permitiendo. Porque si el juez Gadea se debe de investigar si tiene cuentas en paraísos fiscales y no se investiga, lógicamente se tiene que abstener de llevar un juicio contra Presencia y contra ACODAP, que son quienes les denuncian. Pues no, en España es el mundo al revés. Se persigue a los denunciantes de corrupción y se defiende a los corruptos. Y no digo presuntamente porque ya no es un delito denunciar la corrupción. Es una cosa que parece que se les ha olvidado al gobierno español y al Estado español y que no quieren recordar o no quieren aplicar la Unión Europea. ¿Por qué? Pues os lo podéis imaginar. Porque la Unión Europea también ponen a corruptos o permiten que pongan a corruptos en los organismos de control que precisamente debían controlar la corrupción y evitar que se colaran corruptos. Con eso ya os lo digo todo, ¿no? Esto trae muchas consecuencias porque muchas veces, algunas veces mejor dicho, muchas personas han comentado que por qué nos dirigimos a la Unión Europea si está tan corrupta como España. Bueno, como España es imposible que esté tan corrupta, pero evidentemente esto nos hace recapacitar y pensar de que probablemente sea así, que no es a la Unión Europea a la que nos tenemos que dirigir, sino a vosotros los que nos estáis viendo, a quienes seguís al expediente Royuela, a Fernando Presencia, a ACODAP y a mí mismo, ¿no? Y a todos los denunciantes de corrupción. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Es tan grave que ya es que ni me altero, porque es que ya no sé ni qué cara poner, ¿no? Pero en todo caso es importante haber hecho las cosas correctamente y bien, porque así se demuestra que nosotros cumplimos la ley y ellos hacen justo exactamente lo contrario. Y no solo no cumplen la ley ni la hacen cumplir,
como es obligación, y me refiero ahora a todas las instituciones españolas y a las europeas, sino que además premian y fomentan la corrupción al no hacer nada. Unos por acción, como España, y otros por omisión. Por último, antes de acabar, deciros que de los 7 fiscales anticorrupción en España, delegados en España de la Unión Europea, 5 han sido premiados por haber actuado en diversos juicios en contra del Partido Popular. Y me diréis, ¿que tú quieres que el Partido Popular no pague por su corrupción? No, no ese es el tema. Es el tema de que solo se hace pagar al Partido Popular y no al PSOE. En algunos casos incluso se excluye a los acusados del PSOE y se hace pringar a los del PP. ¿Por qué? Porque, como siempre os he dicho en este canal, la columna vertebral de la corrupción en España es el PSOE y controla todos los juzgados de España, todos. No hace falta que os recuerde lo que me ha pasado a mí con los juzgados de Puerto del Rosario y con el juzgado 35 de Madrid, pero es que esto es generalizado, o sea, hace lo que les da la gana. Esto que se aplica en España no es la ley, es otra cosa. Es la consolidación de la corrupción. Esto no es un Estado de Derecho, es un Estado de corrupción. Y ya para acabar, porque no quiero que sea un vídeo mucho más largo, deciros que cómo van a luchar contra la corrupción unos señores que cobran entre 6.000 y 12.000 euros al mes, por estar en unos puestos para asegurarse de que no se trabaje y no se haga lo que se tiene que hacer derivado de estar en ese puesto. En este caso, luchar contra la corrupción, tener en cuenta las denuncias, investigarlas. ¿Cómo queréis que las investiguen? ¿Se han puesto a los mismos corruptos para que no digan ni pío y se callen? Ahí lo tenéis. Pablo Ruz, digo, ¿de qué me sonaba a mí Pablo Ruz? Es este que llevaba el caso Gürtel, que ha sido tan famoso, que parecía muy discretito y eso. Hay que reconocer que no era tan exagerado, tan teatral, ¿no?, como Gadeo, como otros, como Marlaska cuando fue juez, pero igualmente también está en lo mismo, están todos en lo mismo. Hace lo que les ordenan los políticos. Investiga para la investigación del otro, ataca a estos que denuncian corrupción o aprovechate de estos otros que denuncian corrupción porque nos conviene que esa corrupción salga. Así funciona este país, ese es el nivel. Y poco más que deciros. Evidentemente estoy cabreadísimo, pero aunque no lo deje entrever, mañana ya veremos qué pasa en el trabajo, ya os iré contando. O no, porque si no me toca las narices, pues evidentemente no tendré nada que contar, simplemente me limitaré a trabajar. Estoy mejor, aunque tengo un resfriado impresionante, pero ya no puedo largar ya más mi baja, entre otras cosas porque no me permiten estar de baja. Y vamos a ver qué pasa. Pero ya os digo, no es que me preocupe volver a trabajar, lo que me preocupa es cómo se nos chulea y se nos pisotean nuestros derechos humanos, de salud, políticos, personales, sociales, de todo tipo. Y cómo se nos persigue, se nos censura, se nos ataca, se nos hacen campañas de difamación. Ahora generalizo, no ya me refiero solo a la presidencia, sino o a Santi Royuela, al expediente Royuela, o a mí, sino a todos los denunciantes de corrupción, y cómo lo hacen delante de nuestras propias narices y delante de las vuestras. Siempre os he dicho que la corrupción nos está arruinando, nos mata, pero es que ahora resulta que la Unión Europea también está ayudando a eso. Lo que nos faltaba. Vamos a insistir, no se trata de cerrar la vía europea, ya están mirando de cerrarla a ellos. Nosotros vamos a mirar de abrirlo, y tanto este vídeo como el directo de esta noche de presencia lo vamos a mover, no solo en las típicas redes sociales que lo movemos y que os pedimos que lo mováis vosotros, evidentemente, sino también a nivel europeo. Por supuesto que sí, los ciudadanos europeos tienen derecho a saber lo que está haciendo la Unión Europea en el tema de la lucha contra la corrupción. Porque si tú miras los vídeos de la Comisión Europea, de la Unión Europea y del Parlamento Europeo, ahí es todo muy bonito. De hecho, son tan cínicos que dicen que nos piden que denunciemos la corrupción para que no haya un agujero económico de 140.000 millones de euros en el último año, el año pasado, porque no se cobra el IVA, por haber muchas operaciones en B, la economía europea. Bueno, si fuera solo eso, ¿verdad? Si solo fuera eso, que se hicieran operaciones en B. Si no os molestáis ni a investigar las cuentas en paraísos fiscales de todos estos zanguangos, ¿cómo queréis que os creamos cuando nos decís que queréis luchar contra la corrupción? Hechos son amores y no buenas razones. Con eso acabo, que llevo casi 10 minutos, y bueno, desde aquí un abrazo evidentemente al equipo de ACODAP, a Presencia, al expediente Royuela,
Y nada, que os mováis, os movilicéis y difundáis, porque al final esto es lo único que puede hacer que cambien las cosas, no la Unión Europea. La Unión Europea ya sabemos de qué lado está. Ahora tenemos que ponerlos delante de su propio espejo para que, ya sea por pura vergüenza o para que el escándalo no se extienda, no les llegue a sus orillas, digamos, a sus altos cargos, pues dejen tirada a la corrupción española y de paso nos hagan un favor a todos. Es la única esperanza que tengo de mover el tema en Europa. Pero lo vamos a mover, ¿eh? Vamos a llevar hasta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y seguramente más allá. Venga, un abrazo. Hasta luego.